lo que había pasado en la vida del salmista en ese tiempo es importante, porque ahí nos va a hacer entender qué cosas cambiaron, por qué su actitud cambió y qué estaba viviendo él en aquel momento cuando escribió este salmo. Si nosotros nos damos cuenta, el salmista en ese momento, cuando estaba encerrado en su habitación escribiendo este salmo, él estaba en un momento de que había cometido un pecado en el cual una transgresión muy fuerte en contra de Dios. ¿Y por qué en contra de Dios? Bueno, la palabra nos dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 11, de cómo él se llevó a una mujer, Betsabé, que era una mujer casada, cómo engañó a su esposo, a Urías, que era un siervo de él, un jefe de los militares de él, y dice que lo mandó a la batalla, lo mandó al frente de la batalla, donde él murió. Todo esto lo hizo a través, podemos ver que era un acto prácticamente de cobardía, haciendo todo esto, y eso lo llevaba de que él estaba cometiendo un pecado. ¿Y qué hizo David después de esto? Dice que él no dijo nada, se quedó callado. Él dijo, bueno, nadie lo sabe, solamente yo me enteré, nadie va a saber eso, ninguna persona se va a enterar de lo que yo hice y está todo bien. A veces muchas personas piensan eso mismo. A veces nosotros no pensamos que vamos a hacer algo y que nadie se va a enterar. Pero hay uno que te digo en esta noche que sí lo sabe, que está allá en los cielos, que está mirándote en cada momento y que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce cada cosa que nosotros hacemos. Y ahí podemos nosotros ver que él fue atormentado por todo lo que estaba pasando. Durante este tiempo que él estaba siendo atormentado. Dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el mismo Salmo, ahí, versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, vemos ahí cómo dice que se estaba envejeciendo sus huesos. El pecado lo estaba matando, literalmente. Estaba acabando, literalmente. Porque el pecado mata. No solamente mata espiritualmente, sino mata físicamente. Y por eso tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos de él. Y tenemos que saber, entender de que Dios no quiere que nosotros muramos en el pecado, sino que nos acerquemos a él y tengamos vida eterna. Y el salmista estaba pasando por esta situación en ese momento cuando escribió este salmo. Y dice ahí luego en 2 Samuel, estando él en esa situación, en esta situación crítica que a veces estamos cada uno de nosotros, en una situación crítica, en una situación de necesidad, en una situación de malestar, y tal vez algo que hemos hecho y lo tenemos callado. Dice que se presentó delante de él el profeta Natán, ahí en 2 Samuel, en el capítulo 12. Y dice que le pidió una audiencia por un asunto urgente. Oigan, a veces hay situaciones en nuestra vida que son urgentes. Y Dios manda a alguien para que hable contigo o conmigo por una situación urgente que está pasando. Y a veces no queremos escuchar a esa persona, pero yo te digo en esta noche que tienes que escuchar, porque a veces Dios levanta a alguien que urgente vaya donde ti, porque necesita darte una palabra, porque necesita que tus huesos no se sequen como se estaban secando, como se le estaba secando la vida a David. Y Dios levanta hombres y mujeres para eso. Dios levanta siervos y siervas de él para eso. Y nosotros tenemos que estar atentos también a ese llamado de Dios, porque podemos ser tú y yo quien nos llame para llevar una palabra a alguien que la necesite. Por eso tenemos que hacerlo. Y dice la palabra que el profeta Natán fue delante de David y le hizo una historia. Y le dijo, había en la ciudad un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y dice que ese hombre rico le llegó una visita. Y este hombre rico tenía de todo. Y llegó esta visita, pero él no quería matar ninguna de sus ovejas. Pero dice que había un hombre que solamente tenía una ovejita. Y este hombre rico lo que hizo fue que tomó la ovejita de este hombre pobre, que solamente tenía una, y la mató para dársela a esa visita. Dice que cuando David escuchó eso, dice que David se enfureció en gran manera y dijo que el que había hecho tal cosa
merecía la muerte y tendría que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces el profeta Natán con su dedo señaló a David y le dijo que ese hombre eres tú. A veces hay cosas en nuestra vida que tienen que señalarnos fuerte de parte de Dios. Dios tiene que llamarnos fuertemente, porque son las cosas que nos van a hacer entender y nos van a hacer cambiar. No solamente con pañitos suaves, sino a veces fuertemente Dios tiene que hablarnos. Y tenemos que estar atentos a esa voz de nuestro Dios. Porque lo que Dios quiere es corregirnos. Porque en la corrección va a venir la bendición detrás de parte de Dios. Pero tenemos que recibir esa corrección. Imagínate en ese momento la cara de un rey, de este rey David, cuando Natán lo enfrentó. ¿Y qué pudo haber dicho? ¿Qué pudo haber pensado David? ¿Qué pasó por su mente en el momento cuando Natán lo señaló? Él pudo haber tomado diferentes, hermanos, diferentes acciones. Pudo haber tomado diferentes actitudes. Él pudo haberse negado totalmente. Y hemos visto muchas veces que hemos negado cosas que sabemos que hemos fallado a Dios y lo hemos negado. Y eso está mal. No podemos negar, tenemos que arrepentirnos. Si hemos hecho mal, reconocerlo y arrepentirnos. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. También él pudo haber hecho algo peor. Él pudo haber levantado su cetro y decirle a los militares, solamente con levantar el cetro y señalar a Natán, venir toda la guardia y llevarse a Natán y ejecutarlo. Él pudo haber hecho eso también y salir del problema y pensar que nadie más se iba a enterar. Pero miren, si no era Natán, iba a venir muchos otros más a enseñarle el pecado que le estaba cometiendo. Recuérdense que David era un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, Dios tenía que corregirlo. Dios tenía que darle la instrucción. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue lo que tenía que hacer David? Lo que él hizo. Él admitió que él había fallado. ¿Y él qué hizo? Confesó su pecado. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso te dice el Señor en esta noche, que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Después de esto, después de esta situación, después de ver esto, David, toda esta situación lo llevó a escribir este salmo. Ahora, él confesó su pecado y ahí vamos a ver 3 actitudes de un verdadero hombre de Dios. Cómo él, como a este enfrentamiento que él tuvo con Dios a través del profeta Natán, vinieron actitudes a su vida, las cuales lo hicieron ser un verdadero hombre de Dios. Y que nosotros, cada uno que están ahí, los que me están viendo y me están escuchando a través de las redes sociales, tenemos que tomar esas actitudes. No solamente dejar, no, eso no es conmigo, o querer negarlo, o querer salir de la situación o del problema de una manera, sino tenemos que tomar actitudes que señalen que verdaderamente somos hombres de Dios. ¿Y cuáles eran estas actitudes que él tomó? No importa la situación, él era un rey. Imagínense lo bochornoso que era siendo rey, él reconociendo que había fallado. Y no importa dónde estemos, la posición que nosotros estemos, si fallamos, tenemos que tomar actitudes de pidiéndole al Señor que nos perdone, confesando nuestro pecado. Y el Señor, fiel y justo, como decía, nos va a perdonar. ¿Y qué actitudes tomó David? La primera actitud que vemos lo vemos en los versículos, en el Salmo 51, del versículo del 1 al 3, cuando él toma una actitud consciente y de convicción de reconocer que él había pecado. La gente, se habla de que lo más difícil es reconocer su falta. Eso es lo que el hombre lo más difícil, reconocer que ha fallado. Pero el rey aquí, el salmista, había reconocido que había fallado. Y por eso en estos versículos dice, en el versículo 1 al 3 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocer el pecado es algo difícil,
Pero David había reconocido que había fallado y que había pecado. Había cometido transgresiones, como dice ahí. Y transgredir, ¿qué es transgredir? Transgredir es pasar los límites que Dios nos ha puesto. El Señor nos ha colocado límites en nuestra vida, límites físicos, límites morales y límites espirituales. Él nos dio los mandamientos para que nosotros caminemos en base a ellos. Y cuando nosotros nos salimos de ellos, estamos fallando. Estamos transgrediendo, estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo maldad. Y eso nos aparta de Dios. Y a veces nos hace difícil reconocerlo, pero tenemos que reconocerlo. Y David reconoció eso. Y David dice que también llamó a su pecado iniquidad o maldad. Y la iniquidad y la maldad es algo a veces que no se puede, ¿verdad?, ni perdonar ni tolerar. No se puede. Podemos decir que todo lo que Dios le había puesto a David, los límites, él lo había sobrepasado. Había sobrepasado los límites. Y a veces nosotros sobrepasamos los límites que Dios nos ha puesto. Y transgredimos. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué tenemos? Tenemos que venir y arrepentirnos. Tomar una actitud ¿de qué? De arrepentimiento. Una actitud consciente, porque tenemos que ser conscientes que hemos fallado. Y de convicción, no solamente por querer tal vez agradar a otro, o querer agradar a nuestro pastor, o querer agradar a nuestra esposa, o querer agradar a un líder. No, es algo que tiene que ser una convicción de nuestro corazón, de reconocer que hemos pecado. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos tomando esa actitud. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos perdona. En Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y hemos destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, pero si reconocemos eso, si reconocemos y tenemos convicción de que hemos fallado, Dios va a ser fiel y justo en perdonarnos. Amén. David usó la palabra maldad para hablar del hecho de que él había obrado mal. Y él admitió profundamente, y eso nos enseña con su mente y su alma, que estaban angustiados. O sea, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hacemos mal, nuestra mente y nuestra alma lo que se llena de angustia. Y no queremos. Yo no quiero angustia en mi vida. Yo no quiero angustia en tu vida, hermano. O sea, que caminemos y obremos bajo las normas del Señor. Por eso, Él le llevó a tomar la actitud de clamor a su conciencia y convencido de que había actuado mal y que no tenía excusa para lo que él había hecho. Y por eso él había reconocido sus rebeliones, que había pecado delante de Dios, como dice. Y nosotros, como verdaderos hombres de Dios, en esta nueva temporada que Dios está preparando para nosotros, para la iglesia, tenemos que tener una actitud de que tenemos que tener conciencia y convicción de que hemos fallado, que si hemos fallado tenemos que reconocer y pedirle perdón a Dios, apartarnos de las cosas que a Él no le agraden, meternos en los límites que Él no ha puesto. ¿Y qué va a hacer Él? Que Él nos va a usar a ti y a mí, hermano, como instrumento para bendición de otras vidas y de tu familia. Amén. O sea que vemos ahí cómo Él tomó esa actitud. Ahora, los versículos del 4 al 8, vemos otra actitud de parte de David que tenemos que ver. Y la otra actitud es que la confesión del pecado y el pedir la compasión de Dios. Dice versículo 4 al 8, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David era un hombre que gozaba del agrado de Dios, pero cuando alguien quebranta sus mandamientos, está despreciando a Dios, y todo pecado se dirige en contra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos cuando fallamos, lo estamos haciendo en contra de Dios. Pero yo amo a Dios, sí, pero cuando fallamos y hacemos las cosas que a Dios no le agradan,
estamos siendo en contra de él. La falta de David trajo como consecuencia muchas cosas en su vida. ¿Qué trajo? Primeramente, él tuvo un hijo con Betsabé y este hijo murió. Luego vemos sus hijos como su próximo heredero, que iba a ser Absalón, dice que murió en la batalla. Y dice la palabra que después de esto, dice que ya David lloró amargamente. Son consecuencias por nosotros apartarnos. Son consecuencias a veces por nosotros no permitir y no confesar las cosas en que hemos fallado. Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado y pidamos la compasión de Dios. Si fallamos, puede venir una consecuencia de parte de Dios, pero tengamos que pedirle compasión. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que tomar esa actitud. Tomar esa actitud de pedirle, de confesar y pedir esa compasión de parte de Dios. Y David entendía. El versículo 5 nos habla claramente de que David sabía lo que estaba pasando, porque dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, como cada uno de nosotros, llegó al mundo con una naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo lo describe en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1, que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea que podemos ser espirituales, pero tenemos la carne pecaminosa en nuestra vida. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle esa compasión, tomar esa actitud delante de Dios, esa actitud de confesar nuestro pecado y pedir compasión a nuestro Dios. Amén. El versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David tomó una actitud de pedido de clemencia y compasión de Dios. ¿Para qué? Para que perdone sus pecados. Cuando Natán lo confrontó, él reconoció su pecado y nació en su corazón la necesidad de arrepentimiento, de perdón y compasión de parte de Dios, la cual debemos nosotros todos los días en nuestra vida tenerla presente. De pedir esa compasión, de reconocer lo que hemos fallado y pedir esa compasión de parte de Dios. Es una actitud de humillación. Y nosotros en este nuevo tiempo que Dios ha preparado, como para nosotros ser verdaderamente hombres de Dios, tenemos que tener esa humillación. Tenemos que pedir, reconocer nuestras faltas y pedir la compasión de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dice el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 18, dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios nos va a perdonar. Dios, en su amor y su misericordia, que es grande, Él perdona la iniquidad y la rebelión. Él perdona. Ahora, puede venir una consecuencia. Puede venir, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. En la cruz, Cristo llevó todos nuestros dolores, toda nuestra dolencia. Y Él le dijo ahí en la cruz, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 24, le dijo: perdónalos. Jesús pidió el perdón por nosotros. Él tuvo ahí por cada uno, por ti y por mí. Él pidió: perdónalos. Aunque no merecíamos ese perdón, Él lo pidió. Y en Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gloria. O sea que a través del Señor Jesús, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, pues recibimos el perdón de Dios. Recibimos, y por eso nosotros podemos confesar y podemos pedir esa compasión de parte de Dios. Podemos pedir esa compasión para que Dios nos perdone, porque ya Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Él pagó el pecado por nosotros a través de su sangre. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, para eso Él pagó la deuda que tú tenías y que yo tenía, y el castigo que venía sobre nosotros.
Amén. O sea que en esta noche, para nosotros ser verdaderamente hombres de Dios en este nuevo tiempo, verdaderos hombres de Dios, debemos tomar una actitud de confesión de pecado y de pedir de compasión a Dios si queremos que el Señor nos limpie, nos purifique y nos haga vivir cada día en gozo y alegría. Amén. O sea que vemos ahí, verá, cómo la actitud del verdadero hombre de Dios, cómo tiene que cambiar en este nuevo tiempo. Todo ha ido cambiando, como hablamos al principio, cómo todo ha ido cambiando, y también nuestra vida y nuestra actitud deben cambiar si verdaderamente queremos ser hombres y mujeres que seamos usados por el Señor. Amén. Y por último, una última actitud que tenemos que tener, y es la actitud de limpieza y comunión con Dios. Versículo del 9 al 12. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eche delante de ti y no quites de mí tu espíritu, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David habla ahora de borrar sus maldades, porque él necesitaba quitar esa mancha de su vida. Y qué bueno es Dios que nos da esa limpieza, que Él borra todas esas manchas, todos esos pecados pasados, Él lo borra de nuestra vida. ¿Y qué nos hace? Nos da una comunión con Él. Él extiende su amor sobre nuestras vidas y su misericordia. Y dice que Él le pedía, necesito que cree en mí un corazón nuevo. Él no le pedía que le cambiara ni que le renovara. Él le decía: crea en mí un nuevo corazón. El Señor es el Dios creador. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, vimos cómo formó todos los cielos y la tierra, los mares, los árboles, los animales, hasta la creación del hombre. ¿Y de dónde lo formó? Lo formó de la nada, porque Dios no necesita nada para formarlo todo. Dios no necesita nada para formar todo en nuestra vida. Y por eso el salmista sabía que él necesitaba que le creara un nuevo corazón. Y nosotros en este tiempo, en este nuevo tiempo que Dios está preparando, en esta nueva temporada que Dios está preparando para la iglesia, para ti hombre y mujer que me estás escuchando, para este nuevo tiempo, tenemos que decirle al Señor que crea en mí un nuevo corazón. Límpiame, llévame a una nueva comunión contigo, a una nueva relación especial contigo. Eso es lo que yo necesito. Ya todo quedó atrás, todo lo pasado es diferente. Yo quiero tener una nueva vida contigo. Y el Señor dice, y ahí nos dice que Él toma todo corazón impuro y le da un nuevo corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que somos hechura de Él, hechuras, creados en Cristo para buenas obras. Para eso te creó el Señor, para buenas obras. El Señor te creó para que anduviera predicando su palabra, para que llevara las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan, para que le predicaras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y le instruyera en el camino de la salvación. Para eso fuimos creados. Para eso el Señor quiere crear un nuevo corazón en ti, para que nosotros podamos hablar con poder y con autoridad las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, David no se conformaba con eso. David no solamente quería tener un nuevo corazón, y nosotros no podemos conformarnos con un nuevo corazón. David le pedía algo más y le decía que tu espíritu estuviera en mí. David pedía que su espíritu estuviese siempre con él. Y así nosotros también tenemos que pedirle que su espíritu esté continuamente con nosotros. Que su espíritu viva y more en cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra oración continua, de que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo selló tu vida y selló mi vida. Amigo que me estás escuchando, el Espíritu Santo quiere sellar tu vida. Hermano que me escucha, el Espíritu Santo quiere sellar tu vida.
pero necesita que el Señor cree en ti un nuevo corazón. Porque cuando Él crea un nuevo corazón en ti, el Espíritu Santo puede morar ahí. Y cuando el Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo mora en ese nuevo corazón, tú eres una figura diferente, tú eres un hombre nuevo y una mujer nueva, un hombre que Dios te va a utilizar, una mujer que Dios te va a utilizar, que te va a llevar por las naciones, que te va a llevar a los lugares donde tú trabajas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, a través de las redes sociales, vas a poder predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, porque el Espíritu Santo que mora en ti te da el poder y la autoridad para hacerlo. Y eso que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que tomar esa actitud de decirle al Señor, crea en mí un nuevo corazón, lléname de tu Espíritu, límpiame. Tenemos que desear esa actitud de lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros, en cada una de nuestra vida. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Como decía ahí, dice que Él le va a devolver el gozo y la alegría de la salvación. Qué lindo, qué bonitas palabras de parte de Dios, que nos va a dar alegría y gozo, el gozo que da la salvación, el gozo que nos da la seguridad de que un día estaremos allá con el Señor, de que un día se va a terminar todo dolor y toda angustia y estaremos con el Señor. Pero mientras tanto estemos aquí en la tierra, tenemos una misión de poder y llevar y de predicar su palabra a aquellos que lo necesitan. O sea que nosotros, como verdaderos hombres, que Dios está buscando en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, que Dios nos está preparando, tenemos que tener una actitud de pedirle al Señor de limpieza y comunión con Él. Y que así more su Espíritu Santo y nos guíe cada día en nuestra vida y así poder alcanzar a aquellos que están perdidos. Todo esto que hemos hablado, todas las actitudes que el salmista tomó, todas estas actitudes de convicción, estas actitudes de confesión, estas actitudes de limpieza de pecado, estas actitudes de búsqueda y de llenura del Espíritu Santo de parte de Dios, es lo que provocó en él lo que él quiso decir en el versículo 13. Cuando él le dice, entonces, después de él haber pasado por toda esa transformación y él haber tomado todas estas actitudes, de haber cambiado como hombre, de salir a un nuevo tiempo como hombre transformado, como el Señor te está llamando y me está llamando a mí en este día, de que seamos diferentes. Él dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede entregar lo que no tiene. Y él en ese momento, después de haber pasado por todo ese tratamiento que Dios hizo, toda esa preparación, todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de él, cambiándolo, transformándolo, llenándolo de convencimiento, pidiendo compasión, creando en él, llenándolo de su espíritu. Entonces, él se levantó y dijo, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque él había caminado por ahí ya. Y él sabía el camino por el cual tenía que llevar a aquellos. Y el Señor nos está llamando. Nosotros que ya conocemos, que hemos venido y que hemos aceptado a Él. Y que sabíamos en el momento cuando estábamos perdidos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, que estábamos en el foso cenagoso. Ahora el Señor nos dice, entonces Fernando, entonces Carlos, entonces Manuel, entonces José, entonces Melvin, entonces Martín, levántate ahora. Levántate y ve y trae a esos transgresores a los pies míos. Entonces ve y trae a esos pecadores para que se conviertan a ti. Amén. Él conocía, él fue llenado y fue transformado. Y este es el nuevo tiempo que Dios está preparando. Este es el nuevo tiempo que Dios ha preparado. Y Dios nos está llamando que tenemos nosotros como verdaderos hombres de Dios, que tomemos estas actitudes para así nosotros poder alcanzar la vida para el Señor. Al inicio hablamos, las señales están ahí. Estamos viendo los principios de dolores como habla en el libro de Mateo. Estamos viendo las señales como están pasando y que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor cada día está más cerca.
todo lo que está pasando, no solamente en el ámbito local, sino vemos todo lo que es mundialmente, las noticias mundialmente, la economía mundial, todo lo que es la sociedad mundial, todo está reflejando de que la venida del Señor está cerca. Y nosotros como hombres y mujeres que somos del Señor, como hombres y mujeres transformados, como hombres y mujeres que hemos tomado la actitud de ser verdaderamente hombres de Dios y mujeres de Dios, lo que tenemos que hacer es buscar aquellas vidas que necesitan del Señor y traerlas a sus pies. Dios te va a llenar de su Espíritu Santo. Dios te va a llenar de su poder y su autoridad para hacerlo. Pero tenemos que tener esas actitudes. Cuando nosotros asumimos estas actitudes, como la asumió David, el Señor va a cambiar nuestra vida. David fue cambiado y transformado. Tú puedes ser transformado en esta noche. Tú, amigo que me estás escuchando, que me estás viendo a través de las redes sociales, puedes ser transformado y puedes ser cambiado. Pero necesitas tomar esa actitud. Te necesitas tomar las actitudes de convicción, de confesión, de limpieza y de llenura. La limpieza del Señor, la llenura de su Espíritu Santo, para que así el Señor te use grandemente y tú seas un instrumento de bendición para tu hogar, seas un instrumento de bendición para tu familia, seas un instrumento de bendición para tus compañeros de trabajo, seas un instrumento de bendición en el barrio donde vives, seas un instrumento de bendición en el edificio donde tú vives, seas un instrumento de bendición en la universidad, en el colegio, donde quiera que estés, seas un instrumento que el Señor use grandemente para traer las vidas a sus pies. Vamos a orar y así darle gracias al Señor y que nos ayude a poder ser instrumentos en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche preciosa que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra y entender de que tú nos estás llamando, Señor, con un propósito a cada uno. Mira a cada hermano y amigo que me está viendo y escuchando a través de las redes sociales. Y yo te pido, Señor, que tú crees en ellos un nuevo corazón, mi Dios, y que tú lo llenes de tu Espíritu Santo para así poder, Señor, cumplir con tu palabra, de llevar, Señor, aleluya, tu evangelio, tus buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarnos usar, Señor. Dejémonos usar por el Señor y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Y ahora aquellos amigos que me están viendo, que no conocen del Señor y tal vez escucharon, estuvieron atentos al mensaje de Dios y que dicen, Fernando, ¿y qué puede pasar en mi vida? Yo todavía no he entregado mi vida al Señor, no he tenido esa relación con Dios. Este es un momento especial para tú entregarle tu vida. Es un momento para tú abrir tu corazón y permitir que el Señor entre y Él comience a transformar esas fallas, así como tenía David que tuvo fallas, tuvo pecados, el Señor los cambia, los convierte en blanca lana, dice la palabra, y el Señor quiere cambiarte. Y yo te invito en esta noche a hacer esta oración conmigo, a que cierres tus ojos y repite esta oración conmigo para que el Señor entre en tu vida y te transforme. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder entregar mi vida a ti. Señor, perdona mis pecados. Te entrego toda mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nunca más se ha borrado. Ayúdame a servirte y a caminar contigo. Y no me dejes solo, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste tu oración, te felicito. Puedes seguirnos a través de las redes sociales de la iglesia del Templo del Calvario. Puedes buscar, escribirnos a través de ella y así nosotros podemos orar por ti y saber que Dios está ahí a tu lado contigo y tu familia. Dios le bendiga, mis hermanos, y gracias por la oportunidad de poder compartir